11 de septiembre. Para aquellos que pueden oírlos, estos sonidos significan muerte. ...11 de septiembre de 1814. Estados Unidos está al borde de la aniquilación. Un ejército invasor está a las puertas de una de las principales ciudades del país. Su capital ha sido arrasada, sus defensas hechas añicos. Una sola cosa se interpone entre las fuerzas enemigas y la destrucción de la nación: la voluntad de 15.000 hombres y mujeres decididos a impedir la primera invasión de su país. La Guerra Angloamericana de 1812. La Guerra de 1812 fue un acontecimiento extraño. Su lógica fue confusa, su ejecución mal dirigida. Se fijó para un año, pero duró 3. Su causa principal dejó de ser un factor antes de que se disparase el primer tiro, y su batalla más famosa fue librada después de firmarse el Tratado de Paz. A pesar de tan dudoso honor, la guerra jugó un papel crucial en el establecimiento de la dirección e identidad de Estados Unidos. Esta segunda guerra de independencia inspiró el himno nacional y permitió a los padres fundadores abrir el camino a una nueva generación de hombres corrientes con un valor nada común que llevaría a la nación a su destino manifiesto. La guerra de 1812 es importante porque dio a Estados Unidos una nueva posición en el mundo. Tuvo lugar 30 años después de la independencia y dio la oportunidad a su pueblo de demostrar al mundo entero que era verdaderamente independiente. La guerra de 1812 es un momento decisivo para este país. Es la primera gran guerra desde la de la independencia. ¿Podría sobrevivir a la prueba de resistencia, recuperación, determinación y unidad? Es la historia de una joven nación que, por la gracia de Dios y unos cuantos soldados y marinos, casi nunca tuvo la oportunidad de alcanzar la madurez. La guerra de 1812 es una historia sobre una nación en conflicto, tanto como de un enfrentamiento entre países. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos es una débil asociación de estados dispersos, limitada por tierras inexploradas por el oeste y kilómetros de océano por el este. Las comunidades aisladas están rodeadas de territorio hostil y desconocido. Los norteamericanos solo están unidos por la navegación. Pensamos que agricultores y pioneros se autoabastecían en aquella época, pero los pobladores estaban muy implicados en el comercio, incluso los granjeros. Uno de los grandes sectores laborales de la época era el comercio marítimo. La construcción de barcos, trabajar como marinos, todo ello constituía un enorme pilar de nuestra economía. Pero durante la mayor parte de la década ese estilo de vida estuvo al borde de la extinción. Gran Bretaña violaba continuamente los derechos marítimos norteamericanos en alta mar y, encabezando una larga lista de agravios, la recluta forzosa de norteamericanos por parte de la Armada Británica. En aquella época, los británicos libraban una importante guerra contra la Francia napoleónica y para mantenerla necesitaban recursos humanos para la Armada. Por ello, detienen barcos norteamericanos en alta mar y obligan a sus tripulantes a servir en la Marina. Miles de marinos británicos habían desertado a la Marina Mercante norteamericana en busca de mejores salarios. Y muchos de ellos incluso cambiaron de nacionalidad. Gran Bretaña no reconoce el derecho de sus ciudadanos a renunciar a la nacionalidad y, como respuesta, se sirven de su temible marina formada por 1000 naves. En 1807, el entonces presidente Thomas Jefferson había presionado al Congreso para aprobar la ley del embargo, que prohibía el comercio con el extranjero. Pero fracasó, perjudicando a los puertos estadounidenses más que al comercio británico. La ley fue revocada y los apresamientos continuaron. En el periodo de 6 años, que finaliza en 1810, reclutan por la fuerza a unos 5.000 marinos de barcos estadounidenses. Posteriormente se descubre que de estos,
Alrededor de 1.300 son nacidos en Norteamérica. Cabe imaginar cómo afectó eso al orgullo nacional. Pero los reclutamientos reflejan una tensión mucho mayor y peligrosa entre los dos países, algo que nunca terminó realmente tras la Guerra de Independencia. Algunos comerciantes del Nordeste ven a los británicos como sus grandes aliados comerciales, pero otros norteamericanos son conscientes de la sensación de animosidad que hay entre los dos países durante décadas. Sabemos que los británicos ansiaban mantener algún control en el valle del Mississippi. Incitan a los indios, les ayudan, y los colonos norteamericanos sienten que los británicos son el motivo de que los indios les ataquen. La creciente oleada de resentimiento estaba a punto de convertirse en una vorágine, y en su centro había un hombre que se daba cuenta de que la guerra era inevitable. Un pigmeo, como lo describió un rival político, de solo 1,32 m de estatura y 45 kilos de peso. El presidente James Madison es un hombre menudo, pero el mayor intelecto de los padres fundadores y el arquitecto de la Constitución. Madison era un hombre complejo. No muy impresionante físicamente. Era conocido como Pequeño Jimmy, pero un gigante en cuanto a inteligencia. Uno de los hombres más brillantes del panorama norteamericano de la época. Pero si se le conocía, daba la impresión de ser distante. Hoy podríamos llamarlo algo empollón. Sin embargo, resultó ser un presidente muy capaz. Pero el 1 de junio de 1812, Madison sometería a la Constitución a una nueva y peligrosa prueba. Este insólito comandante en jefe se convertirá en el primer presidente en pedir al Congreso que declare la guerra. En su discurso, enumera los agravios para justificar su llamada a la guerra contra Gran Bretaña. Incluye la interferencia en el comercio marítimo y la incitación de ataques indios en la frontera. Pero el asunto que levanta la mayor indignación es el que encabeza la lista de Madison. Los barcos británicos han violado continuamente el pabellón estadounidense en el Concierto de las Naciones y han secuestrado a personas que navegaban bajo su protección. Derraman sangre norteamericana en aguas que se encuentran bajo nuestro control territorial. Pero no todo el mundo se une al grito de batalla de los halcones. Lo que había comenzado como una clara injusticia queda empantanado en intereses políticos y económicos. La convicción de Madison revela una profunda escisión en el joven país. Las regiones con conflicto de intereses están a punto de enfrentarse, dejando a Madison atrapado en medio. Madison pensó que el principal problema político era la oposición a la guerra en Nueva Inglaterra. Esta se oponía a la guerra, como se había opuesto a todas las restricciones comerciales que se habían estado imponiendo desde hacía 5 o 10 años, porque afectaba sus intereses económicos. Miembros del Congreso y del Partido Federalista de la oposición, originarios de Nueva Inglaterra, argumentan que esta guerra amenazaría su sustento basado en el comercio marítimo. Acusan al presidente de meter a Estados Unidos en un conflicto costoso e inútil. A pesar del caos que se apodera de Washington, el 18 de junio de 1812 el Congreso accede a la petición del presidente. A pesar de que todos los federalistas votan en contra, el señor Madison consigue su guerra. Para muchos sigue siendo una causa bastante impopular. Días después, se producen enfrentamientos entre manifestantes en las calles de Baltimore. Docenas de personas resultan heridas y muertas, pero para Madison no hay vuelta atrás. Percibe que el reclutamiento forzoso no es más que el comienzo de lo que podría ser una reconquista de la joven nación. La decisión de ir a la guerra es una batalla por la propia esencia de Estados Unidos. Como muchos, Madison sentía que si perdíamos, también perderíamos la independencia. Y los acuerdos de paz que posteriormente propondría Gran Bretaña cuando pensaba que estaba ganando la guerra, demostraban su intención de reclamar el territorio norteamericano. Irónicamente, el conflicto podría haberse evitado si la comunicación hubiese sido más rápida. 2 días antes de que el Congreso votara a favor de la guerra, Gran Bretaña revocaba la ley que autorizaba las reclutas, eliminando así el mayor agravio de Norteamérica. Pero cuando las noticias llegan a Washington varias semanas después, es demasiado tarde. Estados Unidos ha entrado en su primera guerra mundial.
A pesar de su ardor combativo, los halcones y otros republicanos partidarios de la guerra ignoran un hecho importante. Estados Unidos no está preparado para costear una guerra. Llevamos mucho tiempo acostumbrados a despreciar a los norteamericanos como un enemigo indigno de consideración seria, afirmaría un oficial británico. A comienzos de la guerra de 1812, el ejército norteamericano es prácticamente incapaz. Lo forman una serie de pequeñas compañías diseminadas por el país. Se trata de una fuerza policial diseñada para patrullar y hacer que se cumplan las leyes norteamericanas, pero más bien simbólica. De hecho, son un peligro para sí mismos más que para el enemigo. Los oficiales de la Guerra de Independencia ya habían muerto o estaban retirados, así que de esta nueva generación de mandos ninguno había entrado en combate y todos subestimaban los desafíos a los que debían hacer frente. Por otra parte, el ejército británico se encontraba en la cumbre de su competencia profesional. Sus tropas estaban bien entrenadas y equipadas. Al comienzo de la guerra, sus oficiales, a diferencia de los norteamericanos, son muy jóvenes y aún así muy experimentados. Lo que hace que el ejército británico sea superior es su determinación. Su rechazo a aceptar la derrota a pesar de que todo indique que están acabados. Los británicos se vuelven a poner en pie y luchan hasta la victoria. Además, Estados Unidos se enfrenta a otra clara desventaja. No dispone de una verdadera armada. La Marina Británica es un enorme problema. Los norteamericanos nunca van a ser capaces de crear nada que compita con el tamaño de la flota británica. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos marineros, mercantes, empresarios y hombres de negocios de éxito. Por lo que el Congreso promueve la piratería. Anima a la gente a atacar barcos británicos con la esperanza de equilibrar las fuerzas. En el panorama internacional de 1812, los norteamericanos son vistos como ingenuos, desorganizados e irrealistas. Y será así como librarán esta guerra. La disparidad entre las fuerzas de ambos bandos se hace patente en los días siguientes al inicio del conflicto. Pocas semanas después de que estalle la guerra, los mandos militares fijan como objetivo el último bastión de Gran Bretaña en América del Norte, Canadá. Los congresistas partidarios de la guerra cada vez estaban más interesados en Canadá. Pensaban que era la mejor forma de responder a Inglaterra por sus insultos a la bandera y el apresamiento de marineros. Pensaron que Canadá sería cosa fácil. ¿Qué están pensando? En Estados Unidos hay 7,5 millones de personas y no son suficientes para colonizar toda la tierra que tenemos. ¿Por qué ponen sus miras en Canadá? Ni siquiera tenemos milicianos dispuestos a cruzar esa frontera. Lo que muchos habían predicho que sería cuestión de una simple marcha, se convierte en uno de los mayores errores de la historia militar norteamericana. El país no está preparado para defender sus fronteras occidentales y durante los primeros años de la guerra se producen una serie de desastres absolutos para la joven nación. Mackinac, Dearborn y Detroit caen sin apenas oponer resistencia. El país no puede hacer frente a la fuerza militar británica. De todos los fuertes que caen, la rendición de Detroit es la más desastrosa. 2.000 hombres se rinden sin disparar un solo mosquete. Un comienzo que no presagiaba nada bueno, en lo que se convertiría en un confuso e interminable conflicto. Lo único positivo estos primeros días proviene de uno de los barcos de la inexistente armada estadounidense. Solo 3 días después de la rendición de Detroit, el Constitution se encuentra con el buque británico Guerrier frente a las costas de Nueva Inglaterra. Para la tripulación del Constitution, la batalla es muy personal. El Guerrier es uno de los barcos más conocidos por sus reclutamientos forzosos. El combate dura 3 horas. Cuando el fuego de los cañones del Guerrier no logra atravesar el sólido casco de roble del Constitution, el buque norteamericano se gana su inmortal apodo, el Viejo Valiente. El Constitution regresa a Massachusetts como un héroe y el conflicto que empezó en una nebulosa política tiene su primera victoria real. Aunque no duraría mucho tiempo. A medida que la guerra de 1812 se alarga hasta 1813, la campaña para conquistar Canadá ha fracasado en su mayoría.
Pero ese abril, los norteamericanos encolerizan a los británicos y sientan las bases para el acto de venganza más espectacular de la guerra. El 27 de abril, las tropas norteamericanas atacan York, hoy Toronto, la capital de la parte alta de Canadá, e incendian el edificio del Parlamento. Los británicos no olvidarán este acto de devastación y solo un año después lanzarán la invasión de Estados Unidos y llevarán la guerra hasta las mismas puertas del presidente Madison. Desde su comienzo, la guerra de 1812 ha sido un asunto secundario para los británicos. Durante los 9 años anteriores han estado preocupados por una guerra épica contra el mayor genio militar de la época, Napoleón. Mientras en Europa seguía la guerra contra Napoleón, a los británicos les resultaba muy difícil enviar soldados a América. Tienen unos cuantos regimientos en el país, los que están destacados en Canadá, por supuesto. Así que lo importante es resistir. Una vez que evitan la invasión norteamericana de Canadá, hay muy poco que los británicos puedan hacer hasta que acabe la guerra contra Napoleón. A comienzos de 1814, los británicos derrotan finalmente al emperador francés. Aquel julio, miles de experimentados casacas rojas se embarcan con destino a la bahía de Chesapeake para lanzar la primera invasión de Estados Unidos. Las tropas norteamericanas, que han estado luchando como milicias mal entrenadas y pobremente equipadas durante casi 2 años, están a punto de enfrentarse a una fuerza extremadamente superior. Los británicos tienen motivos sobrados para esperar la victoria. Durante el año anterior, la flota en Norteamérica había estado estrechando el bloqueo de la costa atlántica. Al mando de la ofensiva se encuentra un hombre para quien la destrucción de Estados Unidos es una venganza personal, el vicealmirante Sir Alexander Cochrane. Sir Alexander Cochrane siente una fuerte aversión por todo lo norteamericano, debido a que un primo suyo resultó muerto en la Guerra de Independencia. Él mismo estaba en la Marina en aquella época y luchó contra los insurgentes. Eso lo había condicionado a tener lo que podría considerarse casi una obsesión contra ellos. En 1814, desde la cubierta de su buque insignia, Cochrane había dado órdenes que reflejaban el inminente ataque británico y su obsesión personal. Destruid y arrasad tantas ciudades y zonas como podáis atacar. Quiero infligir al enemigo una derrota total antes de que todo acabe. El vicealmirante George Coburn ejecutó las órdenes de Cochrane con despiadada eficiencia. Hay una cita muy interesante del almirante Cockburn, en la que sugiere que los norteamericanos deberían ser tratados como perros desobedientes. Decía, si se rebelan contra uno hay que pegarles en el hocico, y eso era lo que estaba haciendo. En la primavera y verano de 1813, Coburn lanza ataques a discreción por todo Chesapeake, saqueando los pueblos antes de quemarlos hasta los cimientos, lo cual es solo una muestra de lo que vendrá después. Los británicos están causando estragos en la campiña norteamericana. Prácticamente no encuentran oposición. No hay en Chesapeake la presencia militar norteamericana que debería. Todos los activos importantes se encuentran a lo largo de la frontera canadiense. Así que están en manos de la milicia de Maryland, que debe defender una enorme frontera y no pueden resistir. Algunos de aquellos soldados son matones. Queman casas y violan mujeres. La campiña queda arrasada. La gente está aterrorizada. Pero para el almirante Cockburn es como un juego. Piensa, veamos hasta dónde somos capaces de llegar. El temor a más ataques británicos y la noticia de miles de casacas rojas avanzando llegan a la capital. Este nuevo ataque es una verdadera sorpresa para Madison. Su administración se encuentra en medio de una gran confusión y él duda en actuar principalmente a causa de un hombre. La capital seguía sin contar con defensas y el principal motivo era el secretario de guerra John Armstrong. Fue uno de los personajes que da la historia de vez en cuando. Hombres que creen que su opinión es la mejor para todos, incluso cuando la realidad de lo contrario les estalla en la cara. No vendrían con tal flota si no pensaran atacar algún lugar. Pero no creo que vengan aquí. ¿Qué demonios harían? Armstrong insiste en que los británicos atacarán Baltimore.
un importante centro comercial, no la capital. Pero el presidente Madison responde al creciente pánico que se apodera de Washington y no le hace caso. Crea el 10º distrito militar, que abarca el área de Washington, y designa a un político, William Winder, para dirigir la nueva defensa. Winder tiene muy poco poder real. Carece de experiencia y no le ayuda a tener un secretario de guerra reacio a cooperar. Como resultado, Winder tiene a su disposición unos 500 soldados y ninguna milicia, debido a que el secretario de guerra no le permite convocar a las de Maryland y Virginia a menos que haya una amenaza inmediata. Esa amenaza se hace realidad el 19 de agosto cuando 5.000 soldados británicos desembarcan en Benedict, Maryland, a menos de 40 kilómetros de Washington. El camino hacia la capital está despejado. La misma capital es como una presa encadenada. Y a medida que los británicos comienzan su marcha hacia el oeste, en Washington el miedo es superado por el terror. Y este se convierte en caos, ya que la ciudad está indefensa. En el caos que consume a la capital, el presidente Madison da 2 órdenes: concentrar las tropas tan rápido como sea posible y sacar toda la documentación gubernamental de la ciudad para protegerla. Dicha tarea recae en Steve Brazelton. Corre a comprar una burda tela de lino con la que ordena hacer bolsas. En ellas, con ayuda de algunos otros, lo crean o no, mete la Declaración de Independencia, la Constitución, los tratados internacionales y la correspondencia de George Washington. Mientras se lleva a cabo esta tarea, el secretario de guerra, el general Armstrong, reprende a Brazelton por alarmista, ante el simple hecho de que los británicos avanzaran hacia Washington. Este no se deja intimidar y dice que lo más prudente es proteger los documentos. Armstrong parece ser la única persona que no huye ni intenta defender Washington. En la sede del gobierno, los miembros del gabinete dejan el Capitolio y se dirigen a la ciudad. El secretario de Estado James Monroe se presenta voluntario como explorador. Incluso el presidente Madison acude al campo para animar a las tropas. El general Winder corre de un lado para otro en un desesperado intento de establecer por dónde atacarán los ingleses. A cada nuevo informe agota a sus hombres con contramarchas. El general Winder decide tomar posiciones para defender Washington a 16 kilómetros de la Casa Blanca. Y es aquí, en la orilla oeste del Potomac, donde se va a decidir el destino de Washington. Winder establece su posición en Bladensburg, Maryland, a unos 9 kilómetros de Washington, para la que será una de las mayores vergüenzas del ejército norteamericano en toda la guerra. Allí, el 24 de agosto, sus inexpertos defensores, apresuradamente reunidos, se enfrentan a las veteranas tropas mandadas por el general Robert Ross, jefe de la Fuerza Terrestre de Invasión. En muchos sentidos, Ross es el jefe de combate ideal. Es agresivo, valiente y marcha al frente de sus tropas. No espera que nadie haga algo que él no esté dispuesto a hacer. A las órdenes de Ross, avanzan hacia la primera de las 3 líneas estadounidenses. Rápidamente rebasan a los defensores y obligan a su retirada. A medida que los británicos avanzan hacia la segunda línea, la artillería norteamericana dispara sobre la brigada ligera. A pesar del mortífero ataque, el segundo frente empieza a ceder. La mayoría de los soldados británicos habían luchado contra uno de los mejores ejércitos del mundo, el francés. Y sin embargo, les sorprende la débil resistencia ofrecida por los norteamericanos. Esperaban mucho más de los yanquis. La tercera línea ofrece una última y desesperada resistencia, hasta que se ven desbordados por los británicos. Entonces el general Winder ordena una retirada, que se convierte en una carrera en desbandada hacia Washington. Corren tan rápido que los casacas rojas sufren ataques cardíacos intentando alcanzarlos. Charles Ball, un negro libre defensor del Tercer Frente, recuerda los últimos momentos de lo que la historia recordaría como las carreras de Bladensburg.
Si los regimientos hubieran atacado a los británicos, podríamos haberles matado o capturado en poco tiempo. Pero los hombres huían como ovejas perseguidas por perros. En tan solo una hora, toda resistencia a la invasión ha sido borrada del mapa. Ahora nada se interpone al avance británico sobre Washington a menos de un día de marcha. Madison se da cuenta de que el ataque es inevitable e intenta ponerse a salvo. Quizás fuera como lo que hizo George Bush el 11 de septiembre. Buscar un lugar desde el que hacerse cargo de la situación, averiguar qué pasaba y asegurarse de que no iba a haber más problemas en Washington. Y si los hubiera, apartarse de allí. Tras la batalla, la floreciente capital se convierte en una ciudad fantasma a medida que la abandonan los funcionarios del gobierno. Las maltrechas tropas norteamericanas que se baten en retirada no tienen información sobre el paradero del presidente. En pocas horas, la fuerza de invasión alcanzará Washington. A medida que la capital se sumerge en el caos y el presidente y los miembros de su gabinete siguen desaparecidos, una mujer encabeza la última defensa de la sede del gobierno antes de que los casacas rojas le prendan fuego. ...24 de agosto de 1814... sería recordado como uno de los días más negros de la historia norteamericana. Comenzó con una humillante derrota en Bladensburg, Maryland, y acabó con la destrucción del Capitolio. Los acontecimientos de ese día probarían la entereza de una joven nación y darían pie a algunos de los momentos más memorables de la llamada Guerra Olvidada. Cuando los británicos rebasan a los defensores y están a solo 9 kilómetros de Washington, una mujer se mantiene firmemente atrincherada en la Casa Blanca, la primera dama Dolly Madison. Dolly Madison es mi personaje favorito de la historia norteamericana. Y el motivo es que esta mujer no solo fue valiente y heroica, sino que arriesgó su vida por salvar cosas para la posteridad. Es la mujer más querida de todas las que han ocupado la Casa Blanca, admirada y respetada por los ricos y adorada por los pobres. Dolly y James Madison formaban una de las parejas más extrañas de Washington. Mientras el presidente era un introvertido ratón de biblioteca, ella era el alma de la fiesta. Le encantaba tomar rapé, jugar a las cartas y comer helado, todo vistiendo siempre a la última moda. Sin embargo, no es una persona superficial. La gente la respeta. Comprenden que tiene la habilidad de sacar lo mejor de su marido. Hace que el presidente sea más accesible y ayuda a unir las facciones del Partido Republicano. Es una primera dama muy astuta y encantadora. En pocas horas los británicos estarán a las puertas de la casa que ella ha transformado en el centro de la sociedad de Washington. Recibe órdenes de su marido, que está visitando a las tropas, de que evacúe la Casa Blanca. A medida que se agota el tiempo, Dolly Madison se dirige a un tesoro nacional. Es una mujer que, arriesgando su vida mientras los británicos avanzan sobre Washington y la guardia ha huido de la Casa Blanca, decide salvar el retrato de George Washington pintado por Gilbert Stuart, por el único motivo de que debe ser protegido y salvado para las generaciones futuras. ¿Quién de nosotros, hombre o mujer, habría arriesgado su vida por un cuadro? Ella lo hizo. Insisto en esperar hasta que se retire el gran cuadro del general Washington. He ordenado romper el marco y sacar el lienzo. Háganlo. La primera dama es una de las últimas en evacuar la ciudad. Finalmente sube a su carruaje en busca de su marido. Alrededor de las 8 de la tarde, las fuerzas británicas mandadas por el general Ross entran en Washington. No se esperaba que un ejército de 4.000 hombres pudiera marchar sin apenas obstáculos y tomar y tener a su merced la capital de Estados Unidos. Como represalia por haber quemado el Parlamento canadiense en York,
las tropas británicas se preparan para incendiar los edificios gubernamentales de Washington. Los casacas rojas del vicealmirante Coburn entran en el Capitolio. Parodian una propuesta de ley y votan unánimemente quemar el edificio. Una residente ve el incendio desde su tejado. Ningún salón estuvo jamás tan iluminado como toda la ciudad aquella noche. Cuando las llamas alcanzaban el tejado del Capitolio, se oyó un trueno. Alrededor de las 10:30 de la noche, los hombres avanzan hacia otro edificio clave del gobierno, la Casa Blanca. En el comedor encuentran la mesa puesta. Coburn ordena que se sirva vino y en un sarcástico brindis por el presidente, bebe a la salud de Jimmy. Los soldados arrasan las habitaciones llevándose recuerdos, incluyendo una espada ceremonial y un par de hebillas con diamantes de imitación. Incluso el general Ross se guarda en el bolsillo las cartas de amor del presidente Madison a Dolly. Fuera de la mansión, los casacas rojas arrojan sus antorchas por las ventanas envolviendo la Casa Blanca en llamas. La destrucción de los edificios públicos de Washington, esos incendios cuyo resplandor podía verse a 80 kilómetros de distancia, fue un duro golpe para muchos norteamericanos, dondequiera que estuviesen. El corazón de todos los norteamericanos está lleno de pena e indignación por la catástrofe, recuerda George Douglas, un miembro de la milicia. Quizás nadie sienta esas emociones tan profundamente como el presidente Madison, quien ve los incendios a caballo desde Virginia. No hay muestras de pánico. Existe una gran preocupación por asegurarse de que el gobierno no se resquebraje. Y por supuesto, siente una gran responsabilidad. En ese momento Madison está preocupado por dónde encontrar a Dolly, dónde está el resto del gobierno y cómo puede reunirlos para demostrar que el gobierno sigue funcionando de una forma efectiva. A la mañana siguiente, el 25 de agosto, los británicos incendian la Biblioteca del Congreso y el Arsenal de la Marina, mientras unas nubes tormentosas amenazan con lluvia. Pero a las 2 en punto de la tarde, dos sucesos transformarán la ardiente Washington en un escenario más allá de la comprensión. Sin previo aviso, uno de los más potentes huracanes de la historia azota la capital. Los rayos rompen las nubes y vientos huracanados se abaten sobre la ciudad. De repente, se forma una increíble tormenta que no solo descarga unas lluvias torrenciales, sino que brama sobre la columna británica. Un casaca roja recuerda la furia de esta tormenta perfecta. Nuestra columna quedó totalmente dispersada, como si hubiera sido derrotada. Algunos hombres huyeron en busca de cobijo tras muros y edificios. Otros se tiraban al suelo para evitar ser arrastrados. La fuerza del viento era tal que 2 cañones fueron levantados del suelo y lanzados a varios metros de distancia. Lo que había empezado como una bendición acabó convirtiéndose en una catástrofe de proporciones épicas. A medida que el huracán siembra la destrucción por la ciudad en llamas, un tornado surge del cielo y atraviesa el centro de la capital. Durante 2 horas, la inmensa tormenta arrasa Washington, sofocando la mayoría de los incendios que habían convertido la capital en un infierno. Ahora sabemos que hubo un tornado, como la enfurecida mano de Dios del Antiguo Testamento, provocando más bajas a los británicos de las que habían sufrido en Bladensburg. Cuando al día siguiente se aleja la tormenta, también lo hacen los británicos. La fuerza invasora regresa a Benedict, Maryland, una unidad maltrecha y desconcertada. Mientras el presidente y la primera dama se reúnen finalmente en una posada. Regresan a Washington el 27 de agosto y ven la devastación. En solo 24 horas, una capital que había costado 10 años construir había quedado reducida a escombros carbonizados.
La Casa Blanca es ahora un humeante cascarón sin tejado. Los Madison se dan cuenta de que nunca volverán a vivir en ella. El abatimiento de Dolly se convierte en amargura y el presidente tacha a los británicos de malditos granujas. Madison reprime su ira recorriendo las calles de la ciudad carbonizada. Nuestro buen presidente está animando a los soldados y a los ciudadanos a que no desesperen, apunta el banquero John Burns. En cierto sentido, la guerra hace que Madison, como presidente, conecte con la gente. Siempre había sido un intelectual, pero con el incendio de Washington conecta con los ciudadanos a un nivel muy sentido. Se preocupa por ellos. Tiene la sensación de que sus votantes le responden como persona por primera vez. Es un hombre muy formal. Madison acaba de vivir un sufrimiento que rivaliza con el suyo propio. Nunca ha gozado de buena salud y ahora es más evidente, habiendo pasado 4 días a caballo casi sin dormir junto a las tropas, haciendo lo que podía por defender su país. Algunos ciudadanos de Washington piden al presidente que traslade la capital a Filadelfia, pero él se niega. En su lugar, el Congreso se reúne en un hotel, mientras el presidente convoca a su gabinete a una reunión en la oficina de correos, el único edificio del gobierno que permanece indemne. Madison se enfrenta a su secretario de guerra, John Armstrong, a quien muchos culpan de dejar Washington vulnerable a los ataques. Armstrong dimite. Madison lo sustituye por el secretario de Estado, James Monroe. Siendo aún secretario, Armstrong predijo que los británicos atacarían Baltimore. Pero las noticias de la devastación de Washington ya han llegado a la ciudad. Allí están preparados y esperando. ...10 de septiembre de 1814. Solo 2 semanas antes, Washington había sido diezmado. Su ejército era prácticamente inexistente. La destrucción de Washington sembró el pánico en toda la bahía de Chesapeake, especialmente en Baltimore, una ciudad que el London Times llama nido de piratas. Desde aquí, los corsarios, con sus pequeños barcos de vela, partían para atacar a los barcos británicos. Así, capitanes y tripulaciones se hacían con el botín. Por ese motivo, la ciudad se convierte en objetivo principal de los británicos. En Baltimore se habían producido violentas manifestaciones en contra de la guerra 2 años antes, pero ahora la ciudad se ve impulsada a prepararse para el ataque. George Douglas, un comerciante local, expresa la opinión de muchos. La ineficacia con que han manejado la situación en Washington nos ha enseñado una valiosa lección, y seríamos mucho más que estúpidos si no hiciéramos algo al respecto. Los líderes de la ciudad nombran a Samuel Smith, veterano de la Guerra de Independencia y general de la milicia de Maryland, para que dirija las defensas de Baltimore. Sam Smith está en una posición interesante. Su tarea consiste en agarrarlos por las solapas, sacudirlos hasta quitarles el miedo y la sensación de condena y derrota, y retarlos a que crean en ellos mismos y sus vecinos, que ha llegado su momento, el momento de Norteamérica y de Baltimore de alzarse. Ese sería nuestro comienzo o nuestro fin como país. El nombramiento de Smith desencadena otra disputa. Para William Winder, el desventurado comandante de Washington, Smith representa una amenaza mucho más directa a su autoridad que los británicos. Pero Smith quiere evitar otro desastre y eso significa que Winder debe marcharse. Siendo Winder un militar de carrera y sabiendo que su puesto está siendo usurpado por un oficial de milicia, se siente indignado. Pero Sam Smith no es una persona con la que se pueda jugar. Cuando Winder empieza a protestar, para cortar la disputa, Smith espeta: "Te estoy diciendo cómo se mastica la col". Entonces se acabó la discusión. Apartado Winder, Smith aprovecha el lento avance del ejército británico para reunir a todos los ciudadanos y reforzar las defensas de Baltimore. El comerciante George Douglas narra la radical transformación de la ciudad. Al menos se ha levantado 1,5 kilómetros de trincheras con las baterías adecuadas como por arte de magia, donde ahora trabaja todo tipo de gente, viejos y jóvenes, blancos y negros.
Trabajan juntos preparando el terreno para salvar sus vidas. Saben a qué se enfrentarán si los británicos llegan a tomar la ciudad. La responsabilidad de galvanizar la presencia militar norteamericana recae en el joven comandante George Armistead. Él ya sabe cuál será el objetivo de un ataque naval: el fuerte McHenry, en el puerto de Baltimore. El comandante George Armistead es un oficial de artillería de 38 años. Recibe órdenes del secretario de guerra de fortificar McHenry. Este fuerte protege la entrada a la ciudad de Baltimore. Su defensa es clave, una tarea vital que Armistead debe dirigir. Y no pierde tiempo en hacer los preparativos de defensa. El esfuerzo incluye volver a recurrir a la gente de Baltimore para pedirle que haga un último sacrificio por su ciudad. Pensemos en los comerciantes de Baltimore. Estuvieron dispuestos a hundir sus barcos, su sustento, para proteger el puerto. Con esos barcos hundidos en el puerto, los buques británicos no podrían acercarse. Así que crearon un arrecife artificial que protegía la ciudad. Armistead ordena la inmediata construcción de 2 hileras de baterías de costa y el montaje de 60 piezas de artillería. Estamos preparados a falta de una insignia adecuada que lucir sobre el fuerte. Es mi deseo tener una bandera tan grande que los británicos puedan verla desde una gran distancia. Armistead ordena la confección de una gran bandera y un pequeño estandarte conocido como bandera de tormenta a Mary Pickersgill, una costurera de Baltimore. El Departamento de Guerra le paga $574.44 por las 2 banderas. La mayor, hecha de lanilla, mide 9 metros por 12. Era una bandera inmensa. Hicieron falta más manos que las de Mary Pickersgill para confeccionarla. Había 7 mujeres viviendo con ella en la casa. Su hija Caroline cuenta la historia en una carta. La bandera era enorme. Mi madre se vio obligada a pedir permiso a los propietarios de la cervecería Claggerts para extenderla allí. Recuerdo verla agachada en el suelo cosiendo las estrellas. Trabajó muchas noches, hasta casi las 12, para acabarla en el plazo fijado. Los soldados izan las nuevas barras y estrellas sobre el fuerte McHenry, coronando los preparativos de la defensa de Baltimore. Como la mayor bandera del país, satisfaciendo la orden de Armistead, los británicos no tienen problemas en verla. Cerca de las 10 de la noche del 10 de septiembre la ciudad se prepara. La zona se sumerge en un escalofriante silencio. Todo el mundo en Baltimore es consciente de lo que hay en juego. Ahora, lo único que pueden hacer es esperar.